Judá, bien, disculpen. Y ellos iban marchando. Y dice que cada paso que daban ellos confesaban: bueno es Dios y para siempre es tu misericordia. Y daban otro paso. Es como que nosotros estuviéramos marchando y el enemigo tiene misiles, armas pesadas, tanques apuntándonos, tiene amenazas sobre nosotros que nos va a destruir y nos va a esclavizar, pero nosotros no miramos las circunstancias, sino miramos al todopoderoso Dios que tenemos. Amén. Entonces marchamos y damos otro paso. Bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Ponte de pie un momento, por favor. E imagínate que estás marchando, pero quédate ahí en el lugar y da un paso y declara esta verdad: bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Y bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Bueno es Dios y para siempre es su misericordia. Amén. Aleluya. Bueno es Dios. ¿Lo creemos? Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ante ti confiadamente, Señor, porque en este pacto tan precioso que tú has hecho con nosotros fue el cuerpo de Cristo, el de nuestro Señor, el de nuestro sumo sacerdote, el que abrió un camino nuevo, el que partió el velo y nos permite entrar confiadamente ante tu presencia, sabiendo que tus brazos están abiertos, sabiendo que tú nos amas y que tú nos recibes. ¿Cómo no decirte en todo tiempo que tú eres bueno, Señor, y que para siempre es tu misericordia? Padre, danos oídos para oír. Dame a mí la gracia para dar tu palabra y que tú hagas todo aquello para lo cual tú has preparado este retiro. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias por todo lo que vas a hacer. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy quiero hablarte. Dios quiere hablarte acerca de las bendiciones del pacto. ¿Crees que hay bendiciones del pacto? Porque Dios es bueno. Dice la palabra en Mateo 11:25. En esta ocasión Jesús hizo la siguiente oración: oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas a los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Si hay alguno que es como niño, levante su mano y dígale: gracias, Señor, por lo que me estás revelando y me vas a revelar. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo
Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo, y a aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Yo entiendo que el Señor ha decidido revelarnos cosas que le atañen a lo que Él hizo. En Hebreos 8:6 dice: pero ahora a Jesús, nuestro sumo sacerdote, se le ha dado un ministerio que es muy superior al sacerdocio antiguo, porque Él es mediador a nuestro favor de un mejor pacto con Dios, basado en promesas mejores. Esto debemos entender o creer, que Dios ha hecho con nosotros por medio de Jesucristo nuestro Señor y nuestro sumo sacerdote, hizo un mejor pacto. El otro es impresionante. El pacto que Dios hizo con Abraham es impresionante. Pero el pacto que hizo nuestro Señor es aún mejor, basado en mejores promesas. Presta atención a este pasaje, Hechos 15:16. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. ¿Cuál es el propósito de Dios en que el tabernáculo de David sea reedificado y vuelva a ser levantado? Dice, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Dios ha decidido que el tabernáculo de David sea reedificado. Y esto tienes que entenderlo. Porque el propósito es que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, busquen al Señor. El tabernáculo de David es lo que está siendo restaurado en nuestras vidas, es lo que está siendo restaurado en la iglesia. Porque es necesario que el resto de los hombres busque al Señor. Tú tienes que entenderlo, porque tú vas a ser instrumento escogido por Dios, preparado para que esto se manifieste. La palabra profética que nosotros hemos recibido cuando vinimos al templo en el cual ahora estamos fue que 10 personas te tomarán del manto y te seguirán y dirán: queremos ir a donde tú vas porque hemos escuchado, porque sabemos que allí está el Señor. Debes entenderlo, tienes que creerlo, porque es la forma en que has de servir a tu Dios, con pregonar estas buenas nuevas de salvación, de pregonar de su gracia y de su amor, y de nuestra responsabilidad también. Dice el Señor que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Esto fue profetizado en Amós 9, del 11 al 12. Nosotros entramos por una puerta que es Cristo. Yo soy la puerta y nosotros hemos entrado por esta puerta para estar bajo pacto por las promesas hechas a Abraham y las promesas hechas a David. En el Antiguo Testamento hay pactos, varios.
Pero dos son destacados: el que hizo Dios con Abraham y el que hizo Dios con David, porque los dos tienen el mismo propósito, y es que se cumplan en Cristo. Hemos estado hablando acerca del pacto que Dios hizo con Abraham. Quiero hablarte ahora del pacto que Dios hizo con David. Entonces debemos entender, debemos conocer, porque eso nos corresponde a nosotros, porque nosotros entramos por Cristo. Y en Cristo están hechas las promesas. Él cumplió las demandas, esas promesas vienen a nosotros. Es tan impresionante esto que en el libro de Mateo, cuando vemos la genealogía de Jesús, dice esto. Mateo 1:1, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham, hijo del pacto. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, porque las promesas hechas a David por medio de un pacto están destinadas a él, a Cristo. Hijo de Abraham, porque las promesas hechas a Abraham estaban dirigidas a Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Entonces veamos este pacto. Salmo 89, versículo 26 en adelante. El Señor está hablando de David y dice: y él clamará a mí. Es decir, Dios dice: y David clamará a mí y dirá esto: tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Lo convertiré en mi primogénito. Él será el rey más poderoso de la tierra. Lo amaré y le daré mi bondad para siempre. Mi pacto con él nunca tendrá fin. Me aseguraré de que tenga heredero. Su trono será interminable como los días del cielo. Entonces vamos entrando para poder entender. Cuando Dios se revela a Abraham y hace un pacto con Abraham, el pacto consistía en esto: yo seré tu Dios y tú serás mío. Y yo seré el Dios de tu descendencia y tu descendencia será mía. Poderoso. Entonces Dios se revelaba a los suyos que estaban bajo pacto con nombres del rol que iba a cumplir. Yo soy el Shaddai. Yo soy el Supremo. Yo soy el Todopoderoso. Yo soy el Altísimo. Yo soy Jehová Jireh. Yo soy Jehová Rafa. Yo soy tu sanador. Yo soy tu proveedor. Y se manifestaba con esos nombres, pero nadie le llamaba a Dios bajo el antiguo pacto Padre. Pero ahora es instaurado otro pacto. No fue abolido el de Abraham. Está el de Abraham y está instaurado ahora otro pacto con David. Y yo hago un pacto con David y en este pacto él me llamará Padre. Mi Dios y la roca de mi salvación. Entonces,
¿Cómo es que nosotros llegamos a ser hijo? Por medio del pacto. Él vino a su pueblo, pero su pueblo no le recibió. Mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ahora corremos con problemas en todo esto, porque es como que yo no te estaría predicando nada nuevo. Sí, ya lo sé, pastor, Dios es mi Padre. Hacemos sus obras. Yo esperaba un amén allí. ¿Por qué dudas? ¿O por qué no haces las obras? Entonces voy a esto. Necesitamos la revelación de que Dios es nuestro Padre. Si no tenemos esa revelación, pues no haremos sus obras. Es tan simple como eso. Y quiero decirte algo, los hijos de Dios necesitan esta revelación, que Dios es nuestro Padre. Porque si no, estamos bajo el diseño y la estructura de quien antes era nuestro padre, el diablo. Entonces, la palabra habla de un viejo hombre y de un nuevo hombre. Dice que el viejo hombre está viciado. Hoy se predicó sobre esto, sobre los vicios que están en la mente. El viejo hombre está viciado de deseos engañosos. ¿Cuánto hemos quitado ese viejo hombre para que salga a luz el nuevo hombre? Entonces yo quiero hacerte ver esto. Bajo el pacto anterior, el pacto con Abraham, nadie le llamaba padre. ¿Quién podía llamarle padre? Aquel que recibía al hijo y recibía la autoridad, recibía la potestad de llegar a ser hijo de Dios. Y continúa el pacto, versículo 30. Dice, pero si sus descendientes abandonan mis enseñanzas y dejan de obedecer mis ordenanzas, si desobedecen mis decretos y dejan de cumplir mis mandatos, entonces castigaré su pecado con vara y su iniquidad con azotes. ¿Por qué? Porque un padre que ama, castiga lo que tiene que ser castigado. Proverbios 13:12. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. ¿Y qué pasa si alguien puede decir, a mí Dios no me castiga? Ay, qué problema entonces. Porque entonces dice la palabra, es que entonces estás como un bastardo, sin padre. Pero Dios al que ama, castiga cuando es necesario, como el padre al hijo a quien ama. Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Entonces, ¿qué está diciendo? En este pacto, donde yo tendré hijos, donde aquellos que son míos me llamarán padre, yo los castigaré cuando desobedezcan mis mandamientos, mis leyes, mis mandatos. Los castigaré porque nos ama, pero jamás dejaré de amarlo.
ni de cumplir la promesa que le hice. Por nada romperé mi pacto. No retiraré ni una sola palabra que he dicho. Le hice un juramento a David y por mi santidad no puedo mentir, dice el Señor. Entonces, mira lo que es este pacto, porque es tremendo, es impresionantemente poderoso. Hebreos 12:18, y esto es para que podamos entender, porque, ¿qué dice el versículo 26? Él me llamará Padre, me llamará Dios y me llamará roca de mi salvación. Y lo convertiré en mi primogénito. A ver, ¿tú has recibido a Cristo Jesús en tu corazón como tu Señor y has creído en su nombre? Bien. Entonces tú recibiste el derecho de ser hecho hijo. Amén. Pero no cualquier hijo, sino lo convertiré en mi primogénito. Entonces, esto significa mucho. A ver, David era el primogénito. ¿Cuántos hermanos tenía antes que él? Bien, era el octavo entonces. Pero dice, y yo lo convertiré en mi primogénito. Amén. Dios te convertirá en primogénito. Ahora veamos qué ocurre con los primogénitos. Y para eso te tengo que citar cuando Dios da la ley y Dios se manifiesta a su pueblo en el monte. Allí es donde relata Hebreos este pasaje, dice en 12:18, ustedes, es decir, el pueblo bajo el nuevo pacto, dice, no se han acercado a una montaña que pueda tocar, a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas, rodeada por un torbellino, como les sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Ellos oyeron un imponente toque de trompeta y una voz tan temible que les suplicaron a Dios que dejara de hablar. Retrocedieron tambaleándose bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal tocara la montaña, deberá morir apedreado. Incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo, estoy temblando de miedo. Pero dice, ustedes, ese era el pacto anterior, ustedes no se han acercado allí. Dice, en cambio, ustedes han llegado al monte de Sión. ¿A dónde habían llegado el pueblo bajo el anterior pacto? Al Sinaí. Dice, pero ustedes, Darío, pero ustedes han llegado al monte Sión, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, y a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Ustedes han llegado a la congregación de los primogénitos. Es decir, que bajo este nuevo pacto, Dios nos está dando derechos, bendiciones. Porque hay una congregación en el monte Sión que son de los primogénitos. Y dice en el pacto que Dios hace con David, Él me llamará Padre, me llamará Dios, me llamará la roca de mi salvación. Y yo lo convertiré en mi primogénito. Es decir, que no importa cuál sea tu orden, tú tienes un derecho. El derecho de ser hecho por Dios
hijo primogénito. Y hay un lugar especial para ti, que es en el monte de Sión, donde está todo esto. Allí está la congregación de los primogénitos. ¿Sí? Los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado a Dios mismo, quien es juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios y la gente, y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Tengan cuidado, ahora viene la advertencia. Tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla. Pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros, la congregación de los primogénitos, tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Perdón, vuelvo atrás. Qué bendición tan grande está preparada para nosotros. Qué responsabilidad tan grande tenemos de escuchar y obedecer. Yo creo que la cristiandad ha sido engañada por sí misma y ha tomado un pedacito del mensaje y ha desechado el resto. Yo te convertiré en primogénito y tú estarás en la congregación de los primogénitos, pero tienes que escuchar y obedecer, si no, no escaparás. Hago esta pregunta, o mejor dicho, lo planteo de esta manera: dispón tu corazón para obedecer lo que es hablado desde el cielo, el evangelio de Jesucristo completo. El evangelio completo, escúchalo. No escuches un pedacito y digas: esto me gusta, esto no me gusta, lo paso. Hoy hablaba con un hermano acerca de lo que son las advertencias. Porque la cristiandad no cree que un cristiano puede ir al infierno. Si la palabra dice que si tu mano, o tu pie o tu ojo te es ocasión de caer, mejor córtatelo, porque es mejor entrar al reino de los cielos cojo, manco, ciego o tuerto, no ciego, que ir al infierno completo. No, esa doctrina a mí no me gusta. Discúlpame, no la escribí yo, está escrita desde el cielo. ¿Sí? Todo aquello que está escrito en su palabra, escúchalo. Escúchalo. Y ponlo pronto por obra. Que tu corazón se disponga a eso. ¿Entiendes? Entonces, sigamos. Cuando nosotros recibimos a Cristo, entramos bajo un pacto eterno, donde recibimos la autoridad de ser llamados hijos de Dios. Antes no lo tenían, por eso no lo llamaban. Porque Abraham no le dijo a Dios, no le dijo Padre, porque no tenía la autoridad de hacerlo. Los únicos que verdaderamente pueden clamar al Padre son los que han recibido un espíritu. Son los que han recibido el espíritu del Hijo. Por eso nadie en el antiguo pacto podía decir a Dios Padre, porque no había recibido el espíritu del Hijo. No había recibido el espíritu de adopción que le permite decir Abba, Padre.
Amén. ¿Qué habían recibido ellos? Ellos habían recibido una porción preciosa, que es la porción del Espíritu Santo. No estaba en ellos, pero estaba sobre ellos. Y por medio de esa porción que ellos habían recibido, es que podían hacer los prodigios, las señales y los milagros en el nombre de Jehová. Romanos 8:15 dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Este es el pacto, que recibimos un espíritu por el cual nosotros podemos llamar a Dios, no solamente Dios, sino lo podemos llamar también Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Sí es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vimos que cuando Dios hizo un pacto con Abraham, reveló su nombre y su propósito con el cual iba a interactuar con él. Abraham le dijo: yo soy el Todopoderoso, yo soy tu Dios, el Todopoderoso, el que todo lo puede en tu vida. Pero a mí y a ti se te ha dado que cuando tú recibes a Jesús, se te da un espíritu que es el espíritu del Hijo, por el cual tú puedes clamar: Abba, Padre. Entonces, a ver, pongo un ejemplo familiar. Suponte, Juan y Miguel. Miguel es mecánico. Entonces es como que Miguel se revela a Juan y le dice: mira, Juan, yo soy mecánico. Cualquier problema que tengas con tu moto, con tu auto, con lo que fuese, ven a mí, yo soy mecánico. ¿Sí? ¿Cuán limitado estarías en cuanto a tu relación? Pero cuando Él se revela a tu vida y dice: yo soy tu Padre, tú tienes acceso inclusive a lo que Él es. Pero Él es tu Padre, es tu consejero, cuando creces es tu amigo, es tu proveedor, es tu ayudador, es todo. Bueno, eso es lo que Dios se revela a David y a todos los que recibieron a Cristo. Se revela como Padre. Tú me llamarás Padre. Es decir, tienes acceso a todo lo mío, porque cuanto eres hijo, eres heredero y eres coheredero juntamente con Cristo. Amén. ¿Te gusta este pacto? Es mejor. Pero también es mi Dios. Gloria a Dios. Y como el Padre y el Hijo y el Espíritu son uno, Cristo es la roca de mi salvación. Y yo le llamaré Padre, le llamaré Dios y le llamaré la roca de mi salvación. Y como hijo tengo derecho de primogénito. Tú has recibido el derecho. Yo le daré los derechos de la primogenitura. Lo pongo en otra versión. Tú recibes la bendición y los derechos de ser primogénito, ser hecho primogénito. Entonces quizás tú no seas el primero, quizás sí. Pero en Cristo tú eres hecho por Dios primogénito y recibes los derechos de primogénito. Entonces, veamos esto.
Veamos este gráfico. Bajo el pacto, nosotros tenemos esta gran bendición, el llegar a ser hijos. Como hijos primogénitos. Y como primogénitos tengo derechos de primogénitos. Entonces, la gran pregunta que nos surge ahora es: ¿cuáles son estos derechos? ¿Cuáles son los derechos de un primogénito? Y para eso tengo que ir a la palabra. Deuteronomio 21:17 dice: más bien reconocerá a este como el primogénito y le dará el doble de las posesiones que les corresponde. Ese es hijo del primer fruto de su vigor y a él le pertenece el derecho de primogenitura. Es decir, que a ti como primogénito te corresponde una doble porción de lo que te correspondería naturalmente. Te corresponde el doble. Doble porción. ¿Te gusta? A mí sí. Una doble porción. Entonces, veamos esto de qué porción me corresponde y cuál es la doble porción. Gálatas 4:4. Pero cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo nacido de una mujer sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como propios hijos. Y debido a esto somos hijos de Dios. Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a exclamar: Abba, Padre. Ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. ¿Qué es lo que tú recibiste cuando recibiste a Cristo? ¿Qué recibiste? Una pregunta teológica. ¿Qué recibiste? A ver, pregunta de nuevo. Cuando tú recibiste a Cristo, ¿qué espíritu recibiste? ¿Sí? ¿Qué es? Porque la mayoría dice que recibió al Espíritu Santo. Recibiste el Espíritu del Hijo. Recibiste el Espíritu del Hijo. El Espíritu, o sea, el Hijo fue el que te redimió de la esclavitud para ser hecho hijo de Dios. Lo que tú recibiste es el Hijo de Dios. Esa es la primera porción. ¿Cuál será entonces la segunda? Hechos 8:14. Cuando los apóstoles estaban en Jerusalén, oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios. Enviaron a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Segunda porción. Primera porción, la porción del Espíritu del Hijo. O sea, no la porción, sino el Espíritu del Hijo es la primera porción. Y luego recibieron el Espíritu Santo. Segunda porción, porque los primogénitos tienen derecho a una doble porción de los que les corresponde. Amén. Hagamos otro ejemplo. Primera de Corintios 15:45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente; el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Por qué nosotros podemos recibir a Cristo?
Porque cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos fue dada vida. Porque recibimos el Espíritu del Hijo, el que nos permite clamar Abba Padre y nos permite recibir la salvación. Él es la roca de mi salvación. Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Primera porción. Segunda porción. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Juan 20:21. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Segunda porción. Entonces, ¿qué quiero hacerte ver? Porque esto puede cambiar tu vida. Quiero hacerte ver que puedes ser cristiano y no tener el Espíritu Santo porque no has recibido la segunda porción. Pero sí has recibido la primera, por la cual tú eres cristiano. Entonces vamos a los discípulos. Ellos habían creído en Jesús. Ellos fueron los primeros que le recibieron y creyeron en su nombre, por los cuales se les dio el derecho de llegar a ser hijos. Amén. Pero luego al final, en el Evangelio de Juan, dice, relata lo que hizo el Señor. Los reunió y les dijo, no les dijo, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Es decir, estamos hablando que hubo cristianos que durante 3 años de sus vidas se movieron con la primera porción y fue impresionante todo lo que hicieron, mas no tenían la segunda porción, que era la porción del Espíritu. Entonces, cuando yo leo, ¿sí?, dice cuál es la función del Espíritu Santo en nuestras vidas. Dice: el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. A ver, yo no estoy apuntando absolutamente a nadie. Yo lo que estoy diciendo es que tú eres un primogénito y como primogénito tienes derecho a recibir las 2 porciones, el doble de lo que a ti te corresponde. Entonces, te hago esta cosa: ¿por qué hay cristianos que no entienden la Biblia? Leen y no entienden y por lo tanto la dejan de leer. ¿Por qué hay cristianos que no alaban? ¿Por qué hay cristianos que no adoran? ¿Por qué hay cristianos que no recuerdan lo que Dios ha hecho por ellos? Simplemente yo llego a esta conclusión porque aún no han recibido la segunda porción, pero tienen el derecho de recibirlo. Entonces acá hay un problema, porque si yo creo que tengo, no lo busco. En cambio, mira, yo te puedo predicar, te puedo enseñar todo lo que tú quieras, pero si el Espíritu Santo no te lo enseña, tú no lo vas a aprender. Y yo tengo que estar repitiéndotelo, y repitiéndotelo, y repitiéndotelo. ¿Cómo puede ser que la presencia de Dios raja las paredes y alguien no alabe de todo corazón, no esté ardiendo por la presencia de Dios, que no levante sus manos? Porque todavía no puede, no hay quien le enseñe.
No sé si me entiendes. Entonces, acá no significa que tú eres menos. Significa que tienes derecho a una doble porción que necesitas recibir. Y uno debe buscarla en un sentido santo. Como hijo primogénito yo puedo pedirle a Dios, yo puedo reclamar mi otra porción. La primera seguro que la tienes, si no, no podrías llamar a Dios Padre. O sea, en la verdad espiritual. Muchos llaman a Dios mi Dios, pero no es su Dios. Muchos llaman a Dios Padre, pero no es su Padre porque no recibieron al Hijo y no recibieron el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Me entiendes? Quizás cuando nosotros vemos a otros de otras religiones, decimos, ay, pobres. Ellos creen, pero no es. Pero acá dice que el Espíritu Santo te guía. Bueno, acá no dice eso, en otra parte dice, perdón. Acá dice que te enseña todas las cosas. Y entonces si no las has aprendido, o te cuesta tanto aprender algo, es porque esa porción aún no la tienes. Y tienes que estar pidiéndole a Dios, Señor, a mí me corresponde una doble porción, porque tú me hiciste bajo este pacto, me hiciste hijo primogénito. Y como primogénito yo tengo derecho a una doble porción de tu espíritu. Tú puedes decir, no, discúlpame, pastor, yo ya la tengo. Gloria a Dios. Porque puede, ¿cómo que no? ¿Cómo que no la puedes tener? Seguro que la tienes. Ahora, todos la tienen, no sé. No lo sé. El Espíritu del Hijo, primera porción. El Espíritu Santo, segunda porción. Es tu derecho de primogénito. Los que permanecen, en el pacto, no solo reciben vida eterna, sino la doble porción de ser resucitados primero o ser arrebatados. Esa es la doble porción. O sea, la doble porción abarca mucho. Y yo quiero decirte, es tu derecho. Tú tienes derecho a ser arrebatado si permaneces. Tú tienes derecho a acercarte al monte Sión, a la congregación de los primogénitos. Sí, escuchas el mensaje del cielo y lo obedeces. ¿Me entiendes? No es que vivas como vivas y hagas como hagas, no te preocupes porque igual tú permaneces a la congregación de los primogénitos. Porque yo quiero decirte esto, muchos primogénitos perdieron su derecho. No lo pierdas. Cuídalo. Cuida esta salvación tan grande con temor y temblor. Pero tú tienes el derecho de recibir el doble. ¿Quién más son los primogénitos? Los hechos primogénitos. ¿Quiénes son los que tienen el derecho a una doble porción? Mira, Dios es tan bueno, porque a los pródigos que vuelven, bueno, por eso son pródigos, se le da una doble porción. Al hijo pródigo se le dio lo que correspondía, se le dio su herencia. Fue y la malgastó, volvió. ¿Y qué le dio el padre? Otra vez la herencia. Le dio una doble porción. En toda congregación hay muchos pródigos. Pero yo quiero decirte esto. Si tú has sido un pródigo, no te preocupes. Tú tienes doble porción también. Dios es tan bueno.
que Él ve tu final y Él dice, tú tienes la doble porción. Tú has malgastado lo que yo te di, pero yo te vuelvo a dar. Tú tienes esperanza. Tú tienes bendición más allá de ti mismo. Quienes más tienen una doble porción, oh, los Eliseos. ¿Quiénes son los Eliseos? ¿Quiénes son? Son los que tienen padre. Son los que espiritualmente tienen padre. ¿Qué recibió Eliseo? Porque él dijo, Padre mío, yo quiero el doble de lo que tú tienes. Elías dijo, ¿qué? Es que los que tienen padre, así sean el último, pueden pedir la doble. Si tú tienes padre espiritual, puedes pedir la doble. Te corresponde. ¿Quiénes son los que tienen doble? Los que buscan el reino y su justicia. Y reciben la doble porque todo lo que necesitan les es añadido. Mira lo que te corresponde por haber recibido. Y dice la palabra que los que son guiados por el Espíritu, es decir, los que tienen la segunda porción, los que tienen al Espíritu, son guiados por el Espíritu. Y estos son hijos de Dios. ¿Quién quiere la doble? ¿Quieres ser guiado por el Espíritu? ¿Quieres dejar de tomar decisiones equívocas, fallidas? Entonces estas cosas a mí me hacen ver cuánto es que yo tengo esa doble porción. No basta con que yo diga, no, si yo lo tengo, amén, gloria a Dios, y así es. Y si no, yo la quiero. Tú la debes desear también, pero debes reconocer, porque si tú no lo reconoces, no lo pides. ¿Qué más incluye este pacto? Acceden a la misericordia. Dice, para siempre les conservaré mi misericordia, mi pacto será firme con él. Dios siempre hará misericordia contigo, pero tienes que alcanzarla. Tienes que alcanzar misericordia. Nadie alcanza misericordia porque Dios la va a dar. Dice, el que confiesa sus pecados y se aparta de ellos, alcanza misericordia. En este nuevo pacto dice el Señor, yo siempre te voy a dar misericordia, pero tú búscala. Por eso es que nos debemos acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia. Pero está disponible para ti, porque esta es tu porción del pacto. ¿Qué más? ¿Qué más tienes? ¿Qué más es lo que tú vas a recibir? Esto es lo que diferencia el antiguo pacto. Porque bajo el pacto de David, nosotros cuando pecamos y cuando cometemos iniquidades recibimos castigo. Mas es un castigo de amor. Es un castigo de corrección. Dice, entonces yo castigaré con vara su transgresión y con azote su iniquidad, pero no quitaré de él mi misericordia. No la quitaré. Aunque se rebele contra mí, si se arrepiente alcanzará misericordia.
Es decir, pueden acceder a tratar la iniquidad. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Qué más? Me llamarás Padre. Dios es nuestro Padre. Comienza por ahí. Dios es nuestro Dios. Y Jesucristo es la roca de mi salvación. Este es el pacto. Y Él clamará a mí, tú eres mi Padre, mi Dios y la roca de mi salvación. Lo convertiré en mi primogénito, el rey más poderoso de la tierra. Le amaré y le daré mi bondad para siempre. Mi pacto con Él nunca tendrá fin. Mira, Él te dará bondad. Él siempre será bondadoso contigo. Pero también será severo. Él será bondadoso. Por eso Pablo dice, toma en cuenta su bondad y su severidad. Él castigará tu pecado y castigará tu iniquidad. Y será bondadoso contigo, las dos cosas. Es por eso, hermanos, es por ese amor y esa bondad que nosotros debemos querer servirlo. Hablábamos mucho de esta mañana. Por eso es que yo te decía, la cristiandad habla mucho y dice, Dios es mi Padre, pero no le sirve. ¿Cuánto es que reconoce a Dios como Padre? Porque si tú recibes la revelación que Dios es tu Padre, tú vas a tener una necesidad de estar en sus negocios y hacer su voluntad. El Señor, siendo pequeño, a los 12 años, cuando fue llevado al templo, Él se perdió, entre comillas, de sus padres. Y cuando lo buscaron y lo quisieron reprender, Él les dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Entonces yo te hago esta pregunta. ¿Por qué para muchos les es necesario estar en sus negocios? O sea, en sus propios negocios. ¿Por qué? Porque no tiene esta revelación. Cuando alguien tiene la revelación que Dios es Padre, te es necesario. Tú no lo entiendes, pero te es necesario. Te desesperas por estar en los negocios de tu Padre, porque tienes la revelación de que Él es Padre. Si no te cuesta mucho, si no te cuesta una barbaridad, si no lo entiendes y dices, no, pasa que tú eres un fanático. ¿Qué tanta iglesia? ¿Qué tanto ir a reuniones? ¿Qué tanto servir a Dios? Porque no entiende verdaderamente en su espíritu que Dios es su Padre. Le llama Padre, pero no lo entiende. Pero el día que lo entiende, dice, yo tengo la necesidad de estar involucrados en los negocios de mi Padre. Eso es lo más importante. Y también esto dice Jesús en Juan 4:34. Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Ese es tu alimento, ese es el alimento de un hijo. Hacer la voluntad de su Padre y acabe la obra que te encomendó. Que cuando Él venga, cuando Cristo venga por su iglesia, te halle a ti trabajando como hijo que ha tenido y ha conservado
esa doble porción y la ha buscado hasta tenerla. Yo te invito a que te pongas de pie. Este momento es tan sagrado. Para tu vida. Porque quizás has creído toda tu vida que tienes esa doble porción. Y yo digo esto, si tú la tienes, gloria a Dios. Pero también veo en la Biblia que hay muchos cristianos que recibir esa doble porción no fue inmediato. Y por eso es como que andan extraviados. Porque el Espíritu Santo es el que te enseña y te hace recordar las cosas que dijo Jesús. ¿Tú recuerdas en lo que dijo Jesús de tu propósito? ¿Recuerdas a lo que Él te llamó? ¿Te recuerdas qué te encomendó? Porque si recuerdas lo estarías haciendo. Él te dijo, ve y predica las buenas nuevas de salvación. Dijo, pon la mano sobre los enfermos para que estos sanen. Echa fuera demonios. Aunque eso es lo básico. Entonces, ¿recuerdas eso? Si lo recuerdas, lo estás haciendo. Si no lo estás haciendo es porque no lo recuerdas. Y si no lo recuerdas es porque no hay quien te lo haga recordar. En tu espíritu. Por mi lado yo te lo hago recordar siempre. La palabra te es revelada, o lees y pasas las hojas y no sientes que Dios te está hablando. Hay veces sí, pero eso tiene que ser continuo. Esto es como decirle a un católico, tú necesitas recibir a Cristo para ser hecho hijo de Dios. Y un católico va a decir, yo soy hijo de Dios. Todos somos hijos de Dios. No es así. Esto es como decirle a un cristiano, mira, tú necesitas la segunda porción. No, yo ya la tengo. Gloria a Dios, si la tienes. Pero el Espíritu Santo te enseñará todas las cosas. Y el Espíritu Santo te hará recordar. Y el Espíritu Santo te guiará. Quizás tú ya tienes esa doble porción también. No sé. Tú sabes. Yo tengo que predicar y tengo que ministrar. Eres tú quien tiene que reconocer. Eres tú el que tiene que desear. Así que yo te invito que pases delante, reconociendo a Dios, o sea, reconociendo delante de Dios
Señor, si yo no tengo esa doble porción, yo la quiero en mi vida. Y si yo la tengo, pero la he descuidado, quiero que sea activada nuevamente. Te invito a pasar. Olvídate si alguien te está viendo. Es un hijo que busca delante del Padre. Yo quiero lo que me corresponde. Yo quiero lo que me corresponde como hijo primogénito. No te distraigas. Está tú ante la presencia del Señor. Es un momento muy sagrado. No pases porque los demás pasan. Pasa porque tú quieres tu porción. Y si tú ya la has recibido y la has descuidado, es como que ya recibiste.